¿Qué es una fuerza? Entonces podríamos definir la fuerza, chiquillos, como la interacción a distancia o por contacto entre dos o más cuerpos. Ya cuando dos cuerpos interactúan, ya sea a través de distancia, como es la atracción gravitacional, o por contacto, ¿cierto? Cuando los cuerpos, ¿cierto?, están en contacto uno con el otro, se podrá generar una fuerza. Claudio Hermosilla, admitámoslo, ya. ¿Qué es una fuerza? Sigamos en el mismo tema. Bueno, tenemos algunas fuerzas con las cuales normalmente iremos trabajando, ¿cierto?, en este curso. Será la fuerza peso, la fuerza normal, ¿cierto?, que es una fuerza de reacción y siempre es perpendicular a la superficie de contacto. La tensión, que normalmente lo iremos abordando con una cuerda, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Anclada a un objeto y después tú tiras la cuerda y tensas, ahí está la tensión. O podría ser un candelabro, ¿cierto? ¿Cierto? Anclada, ¿cierto? Con una cadena y la cadena, ¿cierto? En la cadena se transmite el peso del candelabro, ¿cierto? Ahí habría tensión. La fricción la observaremos, ¿cierto?, en la superficie de contacto, ¿cierto?, que hay entre el objeto y la superficie, ¿cierto? Ahí veremos la fricción. Fuerzas de empuje de un fluido, ¿ok? En un barco, ¿cierto? Ahí tenemos la fuerza de empuje del fluido, ¿cierto? Toda esa agua, ¿cierto?, desplazada, ¿cierto?, producto del volumen del barco, claramente tiene un volumen, y ese volumen, ¿cierto?, podríamos pensar en ese volumen que había antes, era agua, y en ese volumen. Entonces podemos sacar el peso, ¿cierto? De ahí tenemos el empuje, el fluido. Fuerzas elásticas, las fuerzas elásticas normalmente nosotros lo analizamos con los resortes. Ahora la fuerza elástica está en todo, con todo lo que nosotros interactuamos, ¿cierto? Todos los cuerpos tienen una elasticidad, hasta su piel, ¿cierto? Ahí usted la tira, su piel tiene una elasticidad, ¿cierto? Que es particular de cada objeto, ¿cierto? En lo que es en su magnitud. Fuerza de atracción gravitacional. También, ¿cierto?, le iremos abordando en nuestro curso. Hay varios ejemplos de fuerza, ¿ya? ¿Ok? Miren acá, aquí tengo una tensión, ¿no? En la cuerda aquí con la polea, ¿cierto? Este peso trata de colocar en movimiento este objeto que tengo sobre la mesa, ¿ya? Acá, mira, esta persona está en contacto, ¿cierto?, con la cajita, está produciendo, ¿cierto?, una fuerza sobre él para poder desplazar esta cajita, y acá abajo, mire, la caja con la superficie de contacto, ¿cierto?, con la rugosidad que tiene ese piso, genera fricción. ¿Ya? En este caso se está oponiendo esa fricción al posible movimiento de la caja. Digamos, fuerza de contacto y fuerzas a distancias. Bueno, las fuerzas de contacto que veremos en este curso, ¿cierto?, en esta unidad en particular, será fuerza aplicada y fuerza de fricción. ¿Ya? Okay, en otras unidades iremos visualizando las fuerzas sin contacto, como es la fuerza de gravedad, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Pero el día de hoy nos centraremos en fuerzas de contacto. Sí, la pasé, Claudio. Sí, un ratito más, ¿cierto? Verifico quién llegó después para dejarlo presente, ¿ya? Si todavía no la he enviado a la lista. Vale, gracias. Ya, sigamos. Fuerzas de contacto veremos el día de hoy. ¿Cómo se puede medir una fuerza? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Cuando estás sosteniendo con tu brazo y una mano una bolsa, ¿cierto?, de 2 kilogramos de fruta en reposo, bueno, todavía hemos ido a comprar un par de limones, ¿cierto?, 2 kilos de limones al supermercado o al negocio de la esquina, ¿cierto? Entonces ahí ya con su brazo y usted, ¿cierto?, está sosteniendo la bolsita aquí con los 2 kilos. Está realizando una fuerza igual en magnitud de peso de la fruta, ¿ya? Es decir, estás aplicando una fuerza de 20 newton. Y uno dice, ¿de dónde salieron los 20 newton? Lo que sucede es que estamos tomando como aceleración de gravitacional magnitud igual a 10. ¿Sí? Entonces los 10 los multiplicas por los 2 kilos de masa que tiene aquí los limones, y eso te va a dar 20, ¿cierto? 10 por 2, 20 newton. Cuando yo multiplico kilogramos por aceleración, que es metro partido por segundo al cuadrado, ¿cierto? Kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado nos va a dar la unidad de newton, ya unidad de fuerza.
claramente aquí la sostiene y ahí queda, ahí. Yo no lo muevo hacia arriba ni hacia abajo, sino que ahí quedó, ¿cierto? Ahí. Entonces ahí ya podemos decir que la fuerza que estoy aplicando es idéntica al peso de esos limones. Ahí está, ¿no? Peso de la fruta, fuerza mecánica de tu brazo, y ahí estarían los 20 newton. Leyes o principios de Newton. Nos enfocaremos en los primeros dos del día de hoy. La primera ley, la típica que le llamamos la ley de la inercia. ¿Qué quiere decir eso? Que todo cuerpo quiere seguir en su estado inicial. De ahí el nombre de inercial, ¿ya? Bueno, acá dice todo cuerpo permanece en su estado actual, a menos que una fuerza externa lo modifique, claro, ¿cierto? Si de repente aparece una fuerza externa que modifique mi movimiento, ya sea en dirección, ¿cierto? En una dirección, ¿cierto? O en sentido, ¿cierto? O en magnitud, entonces ya no tendríamos la primera ley de inercia, sino que ya estaríamos frente a la segunda, ¿cierto? ¿Mm? Em, entonces la idea de la primera ley de la inercia es que si yo estoy con rapidez constante, sigo con rapidez constante, ¿cierto? ¿Ok? Esa rapidez constante podría alguien estar en movimiento o quizás estar en reposo, ¿cierto? Si yo estoy en reposo, yo quiero seguir en reposo, ley de inercia, ¿ya? ¿Vale? Ahora, que yo esté en la ley de la inercia no significa que no hayan fuerzas actuando sobre mí, ¿ya? ¿Ok? No, no significa eso, ¿ok? Sino lo que está sucediendo es que si existen fuerzas, ¿cierto? Que están aplicándose sobre mí, la idea es que entre ellas se anulan, ¿cierto? Yo la sumo, hago sumatoria de fuerzas y se anulan entre sí. Y entonces cuando la sumatoria de fuerzas me da 0, estamos frente a la primera ley, ¿ya? ¿Ok? Segunda ley, ley de fuerza, quiere decir, chiquillos, acá de que hay alguna fuerza que me sacó de ese estado inercial, ¿cierto? Provocando una variación, ¿cierto? En mi movimiento, una variación en la rapidez con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, uno dice variación de rapidez con respecto al tiempo. Entonces, existe aceleración acá. Entonces, cuando estamos en la segunda ley de Newton, chiquillos, tenemos aceleración distinta de cero. Y aquí nosotros, ¿cierto? Definimos de que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Entre más fuerza, ¿cierto? En magnitud, mayor es la magnitud de la aceleración. ¿Sí? ¿Ok? Miren acá, mira, una persona empujando el bloque, ¿cierto? El bloque aquí generará, ¿cierto? Una aceleración en ese bloque, ¿cierto? Pero dos personas empujando claramente provocarán una mayor aceleración. Por eso diremos que son directamente proporcionales. Ahora, algebraicamente, cuando yo tengo dos variables y quiero decir que son directamente proporcionales, yo las expreso, ¿cierto? Como un cociente, nunca lo olvide. Si dos variables, independientemente de las variables que sean, ya, si son directamente proporcionales, usted la expresa como un cociente o división entre ellas, ¿ya? Y finalmente acá tengo la tercera ley, ¿cierto? De ley de acción y reacción, que dice que a toda acción existe una reacción, ¿sí? ¿Sí? Igual y opuesta que la primera, ¿cierto? Podemos observar, ¿cierto? Este vaso que tengo acá, ¿cierto? Si yo lo dejo sobre la mesa, ¿cierto? Aquí en la superficie, ahí, ¿qué va a pasar? Aparece, ¿cierto? Una fuerza normal de acción, ¿cierto? ¿Sí? Acción y reacción. Bueno, sigamos. Eso ya es otro tema, lo veremos en otra diapo. Sistema de referencias inerciales y sistema de referencias no inerciales. Vamos entendiendo qué significa esto, chicos. Un sistema de referencial de inercial, ¿cierto? Es cuando nuestro cuerpo o está con rapidez constante o se encuentra en reposo. A eso lo llamaremos un sistema de referencia inercial, ¿ya? Como definición. Ahora, un sistema de referencia no inercial es aquí donde existe aceleración, ¿ya? Aceleración distinta de cero. Y bueno, y claramente en este sistema vamos a ir visualizando aquí a medida que vamos avanzando que aparecen aceleraciones ficticias, ¿ya? Y fuerzas ficticias. Digo que vamos a calcular una fuerza con una aceleración ficticia. Y uno dice, aceleración ficticia, ¿qué quiere decir eso? Mira, ya vamos a ello. Ya, sistema inercial. Tengo acá, ya, un camión que se mueve a 97 kilómetros por hora, un auto a 80 kilómetros por hora,
Y después, ¿cierto? Ese el antes y el después, bueno, siguen igual, claro. Sí, pues, sí, la rapidez se mantiene constante, ahí está. ¿Se da cuenta? Ambos siguen con sus mismas rapideces. Sistema no inercial, los ascensores. Más de alguno, bueno, esto es típico, el ascensor va fijo en la prueba, ¿cierto? Más de alguno habrá subido varios pisos, ¿cierto? En un ascensor y habrá sentido, ¿cierto? Que dependiendo si va hacia arriba o va bajada, ¿cierto? El ascensor, como que el estómago le sube o le baja, ¿cierto? ¿Sí? Siente como un mareo ahí. Y eso es por la aceleración, ¿cierto? Ficticia que aparece, ¿ya? ¿Ok? Es donde si la cuerda del ascensor tira hacia arriba, ¿cierto? Usted va a querer seguir en un estado de inercia. Por lo tanto, usted como que se va a ir hacia abajo, ¿cierto? Usted va a responder con una aceleración ficticia en sentido opuesto a la aceleración externa, ¿ya? Por esa razón diremos acá, ¿cierto? Que uno pesa más, ¿cierto? Si el ascensor tira hacia arriba, usted quiere seguir en un estado de inercia, quiere seguir normal, no quiere subir. Entonces usted responde con una aceleración ficticia hacia abajo. De ahí el por qué usted, si le colocamos, ¿cierto? Una pesa debajo de sus pies, usted pesa la más, ¿ya? Bueno, ya iremos analizando cada caso. Sistema no inercial acá, miren. Bueno, existe aceleración, por esa razón en un sistema no inercial, ¿cierto? Existe aceleración. Tenemos la aceleración de gravedad, que siempre está en los movimientos verticales, siempre hay una aceleración de gravedad, ¿cierto? Además de la aceleración externa que ejerce el ascensor. Acá, sistema no inercial. Claramente, este es un movimiento circular, ¿cierto? En donde siempre en un movimiento circular va a existir aceleración, ¿cierto? ¿Por qué digo ello? ¿Por qué digo esto? ¿Cierto? Porque vamos a tener la aceleración centrípeta, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, si esto va aumentando su rapidez tangencial, quiere decir también de que va a aumentar la aceleración, ¿cierto? ¿Cierto? No, perdón, si aumenta su rapidez tangencial, quiere decir que existe una aceleración tangencial, ahí sí. ¿Cierto? Aceleración tangencial que uno va a producir el movimiento acá, ¿cierto? El movimiento circular, en donde la rapidez, ¿dónde dije el lápiz? Acá está. En donde la rapidez, aquí, apunto aquí, ahí tengo una rapidez tangencial, ¿no? Ahí tengo una rapidez tangencial. Por acá, ¡pum! Acá hay otra rapidez tangencial. Se va a dar cuenta, mire, que la rapidez va, ¿cierto? Podría mantenerse constante, pero si hablo de velocidades tangenciales ahora, si hablo de velocidades, la velocidad va cambiando, ¿cierto? Como la velocidad va cambiando, entonces, ¿qué quiere decir eso? De que el cuerpo perdón, que el sistema ya no es inercial. Porque para que la velocidad cambie, va a significar, ¿cierto?, de que tiene que existir una aceleración. En este caso, existe una aceleración que va cambiando la dirección de esta velocidad, ¿no es? Entonces, ya el movimiento no es inercial. Bueno, ya veremos más adelante, ¿cierto? Esto es electivo, sí, ¿sí? ¿Ok? Sigamos. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Cuando usted está en reposo, rapidez constante, el sistema de referencia es inercial. Cuando existe aceleración, ya el sistema no es referencial. Y ahí estamos todos contentos. Sigamos. En esta clase veremos los primeros dos principios de Newton. El principio de inercia y el principio de masa o aceleración. Bueno, ya hemos hablado bastante de ello con los dibujos. Primer principio de Newton, el principio de inercia, en ausencia de fuerza externa, un objeto en reposo permanece en reposo. Y un objeto en movimiento continúa en movimiento con rapidez constante. ¿Ya? Bueno, yo les decía que, bueno, claramente si estamos en ausencia de fuerza externa, no hay nada que provoque el movimiento, pero quiero que vaya comprendiendo también, ¿cierto? Que puedo yo tener un F1 ahí aplicando y por acá opuesto a él puedo tener un F2, ¿cierto? Y si yo sé que la magnitud del F2, ¿cierto? Es idéntica a la magnitud del F1, ¿cierto? Pero sentidos opuestos, entonces claramente acá la sumatoria de fuerza me va a dar cero. ¿Sí? Y no significa que estemos en ausencia de fuerzas externas. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces ahí la definición, ahí, bueno, más o menos, ¿ya? Pero se entiende, ¿cierto? Que como la sumatoria de fuerza acá nos va a dar igual a cero, listo.
nosotros seguiremos en reposo, ¿cierto? ¿Ya? Porque si usted recuerda que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Porque la fuerza es directamente proporcional a la aceleración, ¿cierto? Observaremos que la masa, aquí existe masa, pues tengo un objeto acá, existe masa, ¿ya? Entonces uno dice, pero ¿cómo entonces la sumatoria de fuerzas me da cero? Ah, porque claramente la aceleración tiene que ser cero para que este producto me dé cero, porque la masa es distinta de cero. ¿Te das cuenta? Ah, ya estamos en ausencia de aceleración. Acá también quieren explicar, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo voy en el bus? Típico ejemplo que voy en el bus, pero aún así es un buen ejemplo para entender los conceptos, ¿ya? Voy en el bus. El bus, no sé, va a 20 metros partido por segundo, ¿cierto? Se dirige. Camino, ¿cierto? A la escuela, ¿ya? De repente, el bus, ¿cierto? Divisa el paradero de la escuela y frena. ¿Usted quiere seguir a 20 metros partido por segundo moviéndose con el bus? ¿Cierto? Usted quiere seguir en un estado de inercia, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando el bus frena? ¿Para dónde se dirige usted? Hacia adelante, ¿no es? Hacia adelante. ¿Se da cuenta, no? Se dirige hacia adelante. ¿Sí? Entonces, sucederá acá, ¿cierto? De que aparece, ¿cierto? Una aceleración ficticia que se opone a la aceleración externa producida por el bus, ¿ya? ¿Para qué? Para seguir en un estado de inercia, ¿ok? Lo mismo si el bus acelera, ¿cierto? ¿Sí? En dirección, no sé, hacia la derecha. ¿Usted para dónde se va a ir? Hacia la izquierda. Porque usted quería seguir igual a como estaba el bus antes de que éste acelerara, ¿cierto? Antes de que éste acelerara, ¿sí? Entonces, si acelera a la derecha, usted se va a la izquierda porque quiere seguir en un estado de inercia. A esa aceleración que aparece se llama aceleración ficticia o también le llaman aceleración inercial, ¿ok? Bueno, sigamos. ¡Tarán! Dice aquí, la masa inercial es la medida de la resistencia de un objeto a cambiar su movimiento como respuesta a una fuerza externa. Bueno, sigamos. Primer principio de inercia, aceleración externa y aceleración inercial. Aquí está lo que estábamos hablando, ¿cierto? Tengo el bus acá, o un tren, lo que sea, hay alguien en el interior, el bus o tren acelera a la derecha, usted se va hacia atrás con una aceleración inercial que, ojo, son aceleraciones, son vectores, así que esta aceleración tiene signo opuesto a la aceleración externa, pero tendrá, ¿cierto?, igual magnitud. Si le dicen a usted la aceleración inercial es idéntica a la aceleración externa, usted dirá no, no porque son vectores, tienen sentidos opuestos, así que aunque tengan igual magnitud, tienen sentido opuesto, así que no son iguales las aceleraciones. Pero si te dicen la magnitud de la aceleración inercial es idéntica a la magnitud de la aceleración externa, usted dirá, sí, 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 son iguales. La magnitud sí. Okay. Bueno, acá ya se entendió el concepto ahí, está repitiendo lo que yo dije. Mire, fíjese, mire, ¿qué pasó aquí? Aquí habían 5, ¿cierto? 5 a la derecha, 5 positivos, ¿no es? Y acá menos 5, ¿no es? Porque está apuntando en el otro sentido. Por lo tanto, la aceleración externa y la aceleración inercial son vectores de igual magnitud, pero tienen sentidos contrarios y aparecen simultáneamente. Del momento que aparezca una aceleración externa, aparecerá una aceleración, ¿cierto?, inercial. ¿Y qué busca esa aceleración inercial? Busca que usted esté en un estado de inercia, o sea, quedarse como estaba al inicio, ¿sí? No producir cambios. Ya vamos a analizar lo que es el peso aparente en los ascensores. Bueno, vamos leyendo acá, chiquillos. Hasta el momento se está comprendiendo la materia, pueden responder al chat, micrófono, dedito hacia arriba, como ustedes gusten. Sí, profe. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno.
Qué bueno. ¿Eh? La foto ahí. El Alex, la foto ahí, se parece a uno de los personajes de One Piece. Se parece, no sé si será. Ya, Claudio dice que sí, Saray también, muchas gracias por responder. Ya, chicos, sigamos. Sigamos a esta hora de la mañana, ¿cierto? Pura que son, que no decir camellos, pero no, son camellos, son muy buenos alumnos, ustedes se levantan tempranito a las clases, ¿eh? Aprovechan el día, ¿sí? Ah, ya dice el Alex, le gusta One Piece. Obvio, ¿cómo le gusta One Piece? Pero la veo en el Netflix, sí, así que ahí me quedé corto con los capítulos. Ya, boca, sigamos. Ejemplo, ascensor en reposo que acelera hacia arriba. Ok, vale, vale. Esta A del ascensor apunta hacia arriba. Cuando un ascensor parte acelerando hacia arriba, el pasajero experimenta la aceleración inercial hacia abajo. Ok. Así que yo me opongo a esa aceleración externa. Y como G está hacia abajo, ¿qué es lo que es G? La aceleración de gravedad. Ambas quedan en igual sentido. Ah, claro, G siempre apunta hacia abajo. Y en este caso, como el ascensor sube, mi aceleración inercial apunta hacia abajo, al igual que G. ¿Ya? Luego el pasajero siente una aceleración neta hacia abajo mayor que la gravedad, ¿sí? Como indica la figura. Por lo tanto, el pasajero siente un tirón hacia abajo en el estómago. ¿Mm? ¿Ok? Así que miren, si yo tuviera que sacar la aceleración neta acá, la aceleración neta que siente el pasajero, será, ¿cierto? La del ascensor más la de gravedad. ¿Ya? ¿Ok? Esa sería la aceleración neta. Mm. Ya, veamos otro ejemplo, a ver. Segundo principio de Newton de masa o aceleración, dice. Ahora hay un segundo principio. Vamos. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Miren acá. Aceleración, ¿cierto? Neta será la fuerza neta dividida la masa. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahí para que ahí vayan anotando al tiro su formulario, que son los que vamos a ocupar para resolver los ejercicios. Fuerza neta, si dividido la masa, me va a dar la aceleración neta. ¿Ya? Entonces la fuerza neta es igual a masa por la aceleración neta. ¿Mm? Ahí despejamos solamente, el m pasa multiplicando. Entonces diremos que la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. A ver si al final yo me quedo con esta, no, por la última de las primeras tres. ¿Un newton a qué equivale? Un newton es lo mismo que 1 kilo por metro partido por segundo al cuadrado. Ojo, muy importante las unidades de medida acá, que nos permitirán, ¿cierto?, comprobar más adelante uno que otro ejercicio solamente con las unidades de medida. Esto aquí estaríamos trabajando en el sistema internacional de medidas, allá, ¿ok? Metros partido por segundo al cuadrado, la aceleración, la masa está en kilos, producto nos da 1 newton. ¿Qué es la fuerza neta y cómo se calcula? La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y se calcula mediante una suma vectorial, que es lo que yo le explicaba, ¿cierto? Que podemos sumar todas las fuerzas externas y si nos da cero, estamos en la primera ley de Newton. Si nos da distinta de cero, ya estamos frente a la segunda ley porque el movimiento es acelerado. Acá te explican, ¿cierto?, cómo sumar fuerzas, ¿ya? Acá, bueno, están facilitas porque están todas en una misma, ¿cierto?, en una misma dirección. Cuando están en igual dirección, hay que ver si tienen igual o distinto sentido, ¿ya? Si tienen ahí en este caso, mira, F3, F1, F2, todas tienen igual sentido. Así que usted sume todas las fuerzas, ¿ya? ¿Ok? Se da cuenta que aquí no hay un ángulo entre el eje horizontal, ¿cierto? Y la fuerza, ¿no? Aquí no hay que descomponer fuerzas con seno y seno, con la, ¿cómo se llama? Razones trigonométricas, ¿cierto? Que ustedes veían por ahí, en segundo medio aproximadamente. ¿Ya? No, acá todas en un mismo eje, en una misma dirección, así que si tiene igual sentido, la suma. Si tiene sentido opuesto, la resta. Mira qué sencillo. Acá el F1 le resta el F2, ¿cierto?
¿ok? El F1 le resto el F2. Ahí estaríamos. Ahora cuando usted suma, ¿cierto? Trabaje con el sistema de referencia que hemos trabajado igual en cinemática. A la derecha, positivo. Apuntando a la izquierda, negativo. Trabaje con ese sistema de referencia. Entonces que usted cuando suma estas dos, estaría sumando un F1 positivo con un F2 negativo. Es por eso que le queda la diferencia. ¿No es? ¿No es? Acá F3, F1, F2 son todos apuntan a la derecha, son todos positivos, por eso que todos se suman. ¿Sí? Y caso 3, fuerza perpendicular. Ah, mira, aquí nos dan un caso distinto. En la fuerza perpendicular se va a formar un triángulo rectángulo cuando las fuerzas son perpendiculares, ¿ya? ¿Ok? Así que si usted quiere sacar la fuerza neta, calculemos la hipotenusa del triángulo con Pitágoras, ¿no? Con Pitágoras. La fuerza neta será la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Mire qué sencillo. Si estuvieran perpendiculares. ¿Mm? Así se saca la fuerza neta, ¿ya? Tipo de fuerzas, el peso. El peso es la fuerza con la cual la Tierra atrae a todos los cuerpos, ¿cierto? Que tienen masa, ¿ya? Aquí la fuerza peso, ¿cómo se calcula? Masa por aceleración de gravedad. Normalmente ocupamos 10 metros partido por segundo al cuadrado como aceleración, a no ser que el enunciado diga lo contrario, ¿ya? ¿Ok? M es la masa en kilos, G es la aceleración de gravedad en la superficie terrestre cuyo valor es aproximadamente G. Bueno, claramente aproximadamente G. Ahora, bueno, se sabe que dependiendo, ¿cierto? En la latitud que yo me encuentre en el planeta, ¿cierto? ¿Cierto? Va a ir variando esta aceleración de gravedad, ¿cierto? Porque como nuestro planeta es achatadito, ¿cierto? Dependiendo de donde yo esté ubicado geográficamente, voy a tener una mayor o una menor distancia con respecto al centro, ¿sí? Entonces eso va a producir una décima, centésima, ¿cierto? De diferencia, ¿ya? ¿Ok? ¿Vale? Pero como es tan pequeña, al final la despreciamos y decimos que en todo el planeta, en toda la superficie, va a tener los mismos 10 nomás. ¿Ya? ¿Ok? Y bueno, y como apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, diremos que es menos 10 en un sistema de referencia donde apuntando hacia abajo es negativo y apuntando hacia arriba es positivo, ¿cierto? En un marco de sistema de referencia que normalmente ocupamos, ¿ya? ¿Vale? Alguien que quiere ocupar un sistema de referencia opuesto lo puede hacer y ocupa el G positivo. Si todos los que apunten hacia abajo positivo y todos los que apunten hacia arriba los deja negativo. Y resuelve igual el ejercicio, pero debe comprender que si el resultado le da negativo, implicará que está apuntando ahora hacia arriba, ¿cierto? En un marco referencial opuesto. ¿Sí? Entonces, tiene que ser consecuente, ¿cierto? Pero como normalmente tomamos un sistema de referencia donde hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo, si el resultado le da negativo, diremos, ah, está apuntando hacia abajo en un movimiento vertical. En un movimiento horizontal diremos, ah, está apuntando a la izquierda, porque normalmente ocupamos ese sistema de referencia. Alguien puede decir, profe, ¿cambia mucho el resultado si cambia el marco de referencia? No, la magnitud es exactamente la misma, si lo que te va a cambiar es el signo del resultado, en donde ese signo va a representar cosas distintas. En uno que apunta hacia abajo, en el otro sistema significará que apunta hacia arriba, eso es todo. Pero en sí la magnitud del resultado tiene que ser exactamente lo mismo. Tipos de fuerza y fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que existe entre un cuerpo y una superficie, ¿ya? Con la cual se encuentra en contacto, ¿ya? ¿Sí? Es perpendicular a la superficie o la superficie tangente en un punto. ¿Hay algún dibujito para explicar? Aquí hay uno, sí, miren. Si tengo un cuerpo sobre una superficie horizontal, ¿cierto? Entonces va a suceder, chicos, en este caso, que la normal, si bien es un vector y el peso también acá abajo, tienen signos opuestos porque tienen sentido opuesto, pero su magnitud es exactamente la misma, ¿ya? Siempre que la superficie sea horizontal, la magnitud de ambos será idéntica, ¿ya? ¿Ok? Pero se entiende que tienen signos opuestos porque tienen sentidos opuestos. Y es una fuerza de reacción, ¿ya? Recuerde que el par de acción y reacción actúa sobre cuerpos distintos, ¿sí? El peso está actuando sobre la superficie. La normal em, está actuando sobre la cajita, ¿ya?
Ojo, miren acá, miren, oblicuo, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora si tengo pendiente la superficie? Entonces, bueno, también aparece una normal, siempre perpendicular a la superficie de contacto. Miren, la normal es perpendicular, ¿ya? Pero aquí la normal no tiene igual magnitud al peso. Aquí la normal solamente es una porción, ¿ya? Del peso, ¿ok? Es una porción del peso, ¿ok? ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a suceder que una porción del peso me produce de que la cajita, ¿cierto?, no se mueva, no salte por la superficie, esté sobre la superficie. Y la otra porción del peso va a producir que la cajita se deslice. Eso está pasando acá, ¿ya? Ah, profe, me cuesta escribir. A ver, profe, a ver, voy para allá, Michelle. Sí, Michelle, no hay problema, no hay problema. Si yo, terminando la clase, yo voy a volver a preguntar, voy a ver quiénes estaban faltando y los coloco presentes. ¿Ya? Gracias, Michelle. Ah, me estaba hablando el coordinador. ¿Qué pasó? A ver, a ver. Tu, tu. Ya. Bueno, sigamos. Así que mucho ojo acá. Hoy llegó el Matías. A la horita el Matías. A mirar un Mati. Sí, pero a ver, en cinemática eran tres, por cierto. Sí, en tres. Y ahora lo que estamos viendo el día de hoy hemos visto solamente una. Fuerza es igual a masa por aceleración. No hay más. Hasta el momento hemos visto eso. ¿Sí? Sí, pero hay que sabérsela así porque para aumentar un poquito el nivel de dificultad, ¿cierto? Si no, sería todo muy, muy sencillo, ¿no? Sí, ya. Es mejor aprendérsela en caso de, ¿cierto? ¿Para qué nos vamos a regar? Pero he visto enunciados donde después te colocan entre paréntesis la formulita, ¿cierto? He visto, ¿ya? Pero no siempre es así. Vamos acá a ver. Mire, aquí quiero que comprendan un par de cosas importantes. Mire, se supone que acá, miren, ahí voy para allá. Oh, ¿qué pasó? Ocupa acá, miren, comparto, quiero explicar eso. Compartir. Vamos, no. Ya, a mitad más Javiera. Un triángulo, necesito un triángulo. ¿Cómo no hay un triángulo aquí? No hay. Bueno, no importa. Ya, aquí tengo, ¿cierto? Mi superficie de contacto, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto? Tengo la pendiente, ¿no es? Y vamos a dibujar una cajita. Ah, pero no tengo cajitas inclinadas, así que la dibujaré yo ya. Ahí, ahí está la cajita, ¿cierto? Ahí está la cajita. Estamos dados para el dibujo de aquí. Ahí está. Ahí está mi cajita, ¿cierto? Y hay que ir comprendiendo que voy a tener una fuerza peso que siempre apunta hacia abajo, ¿cierto? Siempre apunta hacia abajo. Bueno, proviene desde el centro, pero para que se entienda mejor el dibujo, voy a colocarlo acá. A ver, o ya, no, ya lo dejo ahí nomás. Ya, mira, ahí está. Ahí está la fuerza peso apuntando, ¿cierto? Hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo. Y también tenemos por acá, ¿cierto? Una fuerza normal apuntando hacia arriba, ¿cierto? Esa fuerza normal le daremos otro colorcito para que se vaya entendiendo lo que sucede acá. Una fuerza normal apuntando hacia arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá con la fuerza peso? La fuerza peso, chiquillos, que tengo aquí abajo, que es M por G, ¿cierto? Que tengo aquí la fuerza peso, que es M por G, se va a distribuir en dos partes, ¿ya? Eso es lo que te está explicando el dibujo. Entonces, la vamos a distribuir en dos partes. Ok, en dos partes. Una hacia acá. Hoy no quiere. Era el otro, me equivoqué. Espera, control Z, control Z. Ahí sí. Ahí está. Hacia abajo, ¿cierto? Y la otra hacia acá. Eso está sucediendo, chiquillos. Ya, eso está sucediendo. Entonces coloquen mucha atención, miren. Esta fuerza peso se va a dividir, ¿cómo? Aquí, si yo le doy un eje al movimiento, digo que el movimiento hacia acá es el eje X y el movimiento hacia arriba es el eje Y,
entonces sucederá que nuestra fuerza peso se va a dividir en un P sub X y en un P sub Y, ¿cierto? Se distribuye mi fuerza peso, en donde parte del peso me sirve para el deslizamiento, ¿cierto? Provoca el deslizamiento, P sub X, y la otra parte del peso evita, ¿cierto?, que la cajita como que se desprenda de la superficie, ¿cierto? Es para que se mantenga sobre la superficie, ¿sí? ¿Se entiende la idea, no? ¿Ok? Y se supone que la fuerza normal, la que está en azul, la fuerza normal es una fuerza de reacción, es una fuerza, ¿cierto?, de reacción, ¿cierto?, a la fuerza peso. ¿Se da cuenta? Entonces, claramente aquí la magnitud de la normal es la magnitud del peso I, no del peso completo, ¿no? Eso es lo que tienen que ir comprendiendo, ¿cierto? A diferencia de lo que sucedía, ¿cierto?, cuando uno tenía una superficie horizontal, en donde teníamos, ¿no es cierto?, nuestra cajita, y se daba ahora, ¿cierto?, que se daba que nuestra fuerza normal tenía, ¿cierto?, igual magnitud a nuestra fuerza peso, ¿cierto? Eso habíamos dicho. Pero acá no, así que tenga mucho ojo aquí. Acá no, cuando es así. Y uno dice, ya, profe, ¿cómo puedo sacar las magnitudes? Bueno, este ángulo, a ver, este ángulo que está aquí, chiquillos, ese ángulo que está ahí, se va a encontrar, ¿cierto?, por acá, ese ángulo, ¿ya? Entonces, este P sub X que tengo aquí, miren, este P sub X, lo que hacemos es sumar vectores. Voy a sumar el P sub Y con el P sub Y. Lo que hacemos acá, ¿cierto?, es trasladarlo al final del vector P sub Y y lo escribo ahí ahora, el P sub X, ¿no? Ahí escribo el P sub X. Eso es lo que se hace. Entonces, al hacer eso, miren lo que se va a formar. Se va a formar un triángulo rectángulo. Entonces, si yo quiero, y ahí este que está aquí arriba es la hipotenusa, mira, el peso normal es la hipotenusa de ese triángulo. Aquí está el triángulo. Entonces, si yo quiero sacar el peso X, el peso X está opuesto al ángulo, entonces voy a tener que ocupar el seno. Así que seno del ángulo, ¿cierto?, multiplicado por el peso completo, eso te va a dar el peso X, ¿ya? Y si yo quiero sacar el P sub I, como el P sub I está adyacente al ángulo, ocupo coseno. Entonces, el peso total, si lo multiplico por el coseno del ángulo, me va a dar el P sub I. Entonces, si yo quiero sacar la normal, y yo entiendo por concepto que la normal tiene magnitud igual al P sub I, porque es una respuesta a esta porción del peso, en esta superficie de contacto, una respuesta que siempre será perpendicular, entonces diré, la normal entonces se calcula como el peso total multiplicado por el coseno del ángulo. Y ahí estaría. ¿Se entendió, chiquillos, lo que acabamos de hacer? Bueno, la mecánica, cómo se resuelve. Ahí está la formulita, en caso de, le aparece, plan común, no creo que tanto, solamente el concepto, ¿ya? Plan electivo, sí, aquí está, esas son las fórmulas que se ocupan. ¿Se entendió, chiquillos, o no? Sí, sí, Antonia, lo que hay que aprender en el triangulito es esto, que si aquí tengo un ángulo de inclinación de la superficie con respecto a la horizontal, ¿cierto? Ese ángulo ahora se encuentra acá, se encuentra entre la fuerza peso, ¿cierto? Y el peso I, ¿ya? ¿Qué hago con el peso X? Como que lo traslado aquí al final del vector peso I para formar un triangulito, este que tengo aquí, ¿ya? Una vez teniendo el triángulo, ocupamos, la materia se llama razones trigonométricas, así se llama en matemática. ¿Ya? Razones trigonométricas. Y con las razones trigonométricas, sabiendo esta materia, ¿cierto? Uno puede decir, puede descomponer la fuerza peso en X y en Y. Y uno dice, ya, si quiero sacar el peso X, como es opuesto al ángulo, ocupamos seno. Cuando quieres sacar una magnitud adyacente al ángulo, este es el lado adyacente. Adyacente al ángulo se ocupa coseno. Y ahí está, ¿no? Entonces la hipotenusa, que es P, por el seno del ángulo me da el P sub X. Y la hipotenusa, que es P, multiplicado por el coseno del ángulo, es P sub I. ¿Sí? ¿Vale? Eso es lo que hay que saber de razones trigonométricas. Y después darme cuenta de que esta normal ya no va a ser igual al peso, como ocurre acá en la superficie horizontal, en magnitud, sino que tendrá la magnitud de una porción del peso, que es el peso I. Entonces la normal en este caso se calcula como P coseno del ángulo. ¿Se entendió un poquito más o no? Ahora pueden surgir varias preguntas con respecto a este dibujo, pero hasta el momento traté como de resumir al máximo y qué debes saber para resolver el ejercicio, ¿ya?
Porque alguien se podía preguntar, profe, ¿cómo rayos usted sabe que ese ángulo alfa se encuentra ahí? ¿Cierto? Y bueno, eso se da por algo que se llama superposición de ejes, en donde, no sé si lo comprenderán ahora, si no, no importa ya, porque no nos explica la prueba, no pregunta. Si tengo ahí y acá, mira, si tengo un eje X ahí y acá un eje Y, pero ¿qué está pasando ahora? Ahora lo cambié acá, ahora dije, mira, acá tengo el eje X y para arriba ahora tengo el eje Y. Entonces, cuando se da esa superposición de ejes ortogonales, ¿por qué estos son ejes ortogonales? ¿Por qué son ejes ortogonales? Porque tienen 90 grados entre sí. Se va a dar que si yo tengo, no sé, a ver, si yo tengo un ángulo aquí, tú los vas intercalando, el ángulo está acá, después intercalas el ángulo está ahí, intercalas el ángulo está ahí, y vas obteniendo todos los ángulos. Por eso, mira, ese que está aquí es ese, ¿sí? Y ese que está aquí es ese que está ahí. Se llama superposición de ejes. Así yo puedo saber cómo rayos sé que el ángulo está ahí. ¿Sí? Bueno, así hay tantas cosas. Ya, volvamos a la diapo, chiquillos. Aquí lo que me importaba a mí entender era que cuando la superficie es inclinada, la normal ya no tiene magnitud igual al peso, solamente a una porción de él en el eje Y. ¿Ok? Ya, sigamos. Presentación. Y también ahora pasamos al tipo de fuerza, la tensión de una cuerda o cable, la tensión. A ver. La fuerza de tensión es la fuerza que se transfiere a una cuerda tensa o un cable tenso y se puede deber al peso de un cuerpo o una fuerza aplicada. ¿Ya? Aquí hay ejemplos, mire, ahí tengo tensión. Mire, fíjese, aquí la tensión es idéntica al peso, porque al final en la cuerda estoy transmitiendo el peso. Y como el objeto no se mueve, ¿cierto? En sentido hacia abajo, ¿cierto? Ni hacia arriba, sino que está fija ahí, quiere decir, ¿cierto? Que en la tensión se está transmitiendo el peso completo, ¿cierto? Entonces, por esa razón no se mueve el objeto, ¿ya? Está colgado ahí. ¿Mm? Acá, miren, en esta superficie inclinada, la tensión evita, ¿cierto? Que esto se deslice, ¿cierto? Entonces si esto fuera una cuerda ¿cierto? Inextensible, esta tensión sería idéntico, chicos, al peso en X que estábamos observando en la pizarra, ¿no? Porque este peso que está aquí se divide, ¿cierto? Tanto en Y como en X. Entonces ahora la tensión tendría magnitud idéntica a la magnitud del peso en X. ¿Sí? ¿Se da cuenta, no? ¿Ya? Bueno, sigamos. Tipo de fuerza, la fuerza de roce. La fuerza de contacto, cuerpo está en contacto con la superficie, sí, efectivamente. Y dicho cuerpo intenta deslizarse, en cuyo caso se llama fuerza de roce estática. Cuando intenta, ojo, intenta deslizarse. Y cuando el cuerpo se desliza a través de la superficie, ya, se está deslizando, está en movimiento, llamaremos fuerza de roce cinemática o dinámica. ¿Ya? Voy al chat. Por ahí apareció. Profe, ¿la puede devolver, porfa? Sí, a ver. ¿Esa? ¿Estamos? Ya, excelente. Entonces, como les decía, acá, si está a punto de, o sea, si aún no se mueve, por ejemplo, ¿cómo me explico? A ver, digamos, ya tengo esta taza, ¿cierto? Aquí, yo la empujo, ¿cierto? Con la mano, ¿sí? La empujo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Y la taza no se mueve, la taza no se mueve. Yo estoy empujando con un vector fuerza y la taza no se mueve, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir de que no exista roce. Sí existe roce, hay fuerza de roce estática, ¿ya? Entonces, porque uno coloca la punta ya, con 10 newton, no se mueve, quiere decir que la fuerza de roce tiene 10 newton, pero en sentido opuesto. Aplico 20 newton, no se mueve, quiere decir que la fuerza de roce estático tiene 20 newton en sentido opuesto. ¿Ya, ok? ¿Vale? ¿Se entiende la idea, no? Y uno dice, ya, profe, pero cuando está a punto de moverse, ya, eso se llama fuerza de roce estático máximo. Cuando si yo paso un poquito más, ya comienza el movimiento.
Entonces cuando yo digo, ya, voy a aplicar 40 newtons, está a punto de moverse. 40 newtons, eso sería fuerza de roce estático máximo. Coloco 40 newton punto 0001, ¿sí? Y ya esto se comienza a mover. Y ya estamos hablando de fuerza de roce cinético o dinámico, ¿ya? ¿Vale? Acá está, mire. Fuerza de roce S de estático, ¿cierto? Sí. Va aumentando hasta que llega a un valor máximo justo antes de ponerse en movimiento. Fíjese que aquí hay una húmeda, un mu, creo que se pronunciaba esa letra griega, mu. Su S. Esto se llama coeficiente de roce estático, ¿vale? Mire, siempre la fuerza de roce estático será menor o igual. Y fíjese, esto es importante, ¿ah? Menor o igual. Lo que yo le decía, aplico 10, aplico 20, aún no se mueve, aplico 40, está a punto de moverse. Por eso me están diciendo aquí que la fuerza de roce estático será menor o igual al coeficiente de roce multiplicado por la normal. Porque cuando tú multiplicas el coeficiente de roce estático, que es este U, por la normal, estás calculando la fuerza de roce estático máximo. Por eso aquí te dice menor o igual. ¿Vale? La normal, cuando la superficie es horizontal, la normal es idéntica al peso en magnitud. Entonces estaríamos multiplicando la magnitud del peso por el coeficiente de roce estático y con ello estaríamos obteniendo la fuerza de roce estático máximo. ¿Ya? ¿Ok? El coeficiente de roce, chicos, es un coeficiente, como el nombre lo dice, un numerito, ¿cierto? Que me indica, ¿cierto? Qué tan rugoso o porosa es la superficie. Eso. Acá, fuerza de roce estático máximo, ahí estaría, ¿no? Ya lo que acabo de decir. Y aquí está, pues, mira, pero mira, aquí fue más inteligente aún. Lo hicieron con una superficie inclinada. Ya. ¿Qué dijeron? Tengo una superficie inclinada, ¿cierto? ¿Sí? En donde levantan un poquito la superficie y nos damos cuenta que esto no se mueve, no se mueve. Entonces la fuerza de deslizamiento, en este caso, parte de la fuerza del peso que provoca el deslizamiento, es idéntica a la fuerza de roce en magnitud. Levanto un poquito más, ¿cierto? Inclino mucho más la superficie y aún, ¿cierto? No sucede absolutamente nada, ¿cierto? La fuerza de deslizamiento aquí, que ahora entre más inclinado, quiere decir de que una mayor parte del peso produce el deslizamiento, ¿cierto? La fuerza de roce es opuesta e igual magnitud. Pero llega un punto ya que me voy al chancho, ¿cierto? Y ya lo levanto, ya aunque estoy aburrido, lo levanto mucho más. Y llega un punto en que, ¿qué sucede? Se desliza, pues esto se desliza, ¿sí? Entonces, claramente acá, la, la fuerza de roce, ¿cierto? Estática máxima fue superada, ¿cierto? Fue superada por la fuerza de deslizamiento, ¿ya? ¿Ok? Porque cuando ya está tan inclinado, ya prácticamente, ya casi, no todo, casi, porque aún sigue inclinado, casi todo el cuerpo, ¿cierto? Está produciendo el peso, ¿cierto? Perdón, casi todo el peso está produciendo el deslizamiento, ahí sí, ¿sí? Entonces aquí ya se produce la aceleración. Y uno dice, ¿por qué aparece la aceleración? Porque hay una variación en el reposo. Ahora se está deslizando. Hay una variación en la velocidad con respecto al tiempo. ¿Eso qué significa? Que existe aceleración. ¿Se está entendiendo, chiquillos? Uy, bien pandita. Ay. Pueden responder al chat, al micrófono, dedito hacia arriba si están comprendiendo, Sí, profe. como ustedes gusten. ¿Sí? Jeremy, Javiera, Renata, Saray, Daisy, Daniel, Cami, uy, tanto acá. La Génesis, ¿qué es? ¿Una foto del Kirby? Parece el Kirby. Génesis, la Constanza, y así, y Ricardo. Ok, chiquillos. Ya dicen que sí, por allá estoy leyendo. Muchas gracias por responder, se agradece. Luego, si no estoy haciendo un monólogo acá, hijo. Vamos acá. Ay, ay. Al final son todas las fórmulas iguales, solo que con distintas letras. Así es, pues, ¿cierto? Así es, pues, Dani.
Sí. Eso sí, acá existe un coeficiente de roce, ¿cierto? Para la fuerza de roce hay un coeficiente de roce. Y lo demás, todas las otras fuerzas son masa por aceleración al final, ¿cierto? Pero con distintas letras. Sí. La fuerza peso es la masa por la aceleración de gravedad, ¿cierto? Sí. Mm. Bueno, mira, acá tengo fuerza de roce cinético. Esto ya cuando está en movimiento ya, ¿cierto? Y se calcula como el coeficiente de roce cinético por la normal. ¿Te das cuenta? Ocupa un coeficiente de roce distinto a... Cuando está en movimiento ocupamos uno distinto. Típico que en la prueba te dicen, está a punto de moverse, y el alumno dale y ocupa coeficiente de roce cinético, porque le dijeron que está a punto. No, pues está a punto, aún no se mueve. Hay que ocupar el estático, ¿sí? O dice, se está deslizando, y no sé por qué el alumno, no sé, se traspapela y ocupa el estático. No, pues si se está deslizando, está en movimiento. Ocupemos el coeficiente de roce cinético para calcular la fuerza de roce. El coeficiente de roce cinético, chicos, siempre será menor que el coeficiente de roce estático. Ok, gracias, Cami. Gracias, Cami. Chuta, complicado. Me acuerdo el año pasado hubo un accidente acá cerca de mi casa, chocaron con un poste y se cortó la luz, se cortó la luz. Lo primero que hice ese día a la tarde fue a Lisi y me compré, ¿cierto? Porque llegué con todas las clases sin hacer, me compré ¿cómo se llama? Un generador eléctrico. Después estaba